amigos de Venezuela, siempre Venezuela en este tono, en tono de música de arpa, cuatro y maracas. Iniciamos nuestra edición vespertina de la tarde de hoy, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Cinco emisoras que se enlazan formando un arco, una media luna comunicacional desde Colombia y el Caribe latinoamericano hacia Venezuela, incluyendo emisoras desde Arauca hasta Aruba, amplificando también nuestra señal. Es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y también corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Esto lo hacemos, repito, bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bien, iniciamos nuestra jornada informativa del día de hoy y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablará con su homólogo colombiano Gustavo Petro sobre el levantamiento de las sanciones a Venezuela, algo que Washington estaría dispuesto a hacer, pero solo si resulta en la celebración de elecciones justas y libres. Imagino que será un tema de conversación entre los dos presidentes, manifestó Juan González, el principal asesor para Latinoamérica de Biden, durante un foro organizado por la agencia EFE, bautizado EFE Diálogos. Específicamente, González reiteró que Estados Unidos está dispuesto a considerar el levantamiento de las sanciones económicas a Venezuela, pero únicamente si son el resultado de una negociación con otras fuerzas políticas para que se celebren elecciones libres y justas. Petro, de visita a los Estados Unidos, expresó su interés de abordar con Biden el levantamiento de las sanciones a Venezuela durante la reunión que ambos van a mantener este día jueves en la Casa Blanca. Colombia convocó para el próximo 25 de abril una reunión internacional sobre Venezuela. Está previsto que participen representantes de los Estados Unidos y de varios países europeos y latinoamericanos. A este respecto, González destacó la importancia de que haya cooperación internacional para abordar la crisis en Venezuela, específicamente tras las políticas que implementó el gobierno de Donald Trump. Nos ha tomado 3 años desmantelar las que fueron las políticas fallidas de la administración Trump para imponer presión a través de sanciones en ausencia de una conversación de alto nivel internacional, afirmó González, quien describió lo que ocurre en Venezuela como un conflicto civil del siglo XXI. El propio González viajó el año pasado a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro, una visita que el asesor de la Casa Blanca caracterizó como quizás no el movimiento político más inteligente para él personalmente, pero lo defendió por los frutos que trajo. De hecho, después del encuentro, 2 familiares de Maduro condenados por narcotráfico en los Estados Unidos fueron liberados a cambio de la excarcelación de 7 norteamericanos presos en Venezuela. Entre ellos se figuraban 5 directivos de la empresa petrolera Citgo. Así están las cosas. Se espera entonces que el tema de las sanciones va a ser un tema este jueves en la reunión entre Biden y Petro, pero ya Estados Unidos ha fijado los límites. No va a haber levantamiento de sanciones hasta que haya condiciones justas y libres para elecciones democráticas en Venezuela. Y el Observatorio Venezolano de Finanzas ha indicado que el repunte de la inflación durante los últimos meses del 2022 y los primeros del 2023 trajo como consecuencia un estancamiento en los salarios, que en los últimos 3 años habían experimentado una progresiva recuperación específicamente del sector privado. De acuerdo con el estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas, para el cierre del primer trimestre del 2023, el salario promedio que paga a los trabajadores de las empresas privadas en el área de comercio y servicios se encuentra en $141,2 mensuales. Este monto representa un incremento de 4,88% frente al primer trimestre de 2022, cuando la remuneración media era de $135, afirmaron. No obstante, la variación de precios en dólares ha causado que esta mejora nominal no se traduzca en una mayor capacidad adquisitiva.
En su lugar, el poder de compra se redujo en un 5%, afirma el estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas. El estudio mide a un número representativo de empresas de diversos tamaños dedicadas al comercio y los servicios en el área metropolitana de Caracas, por lo que no refleja la situación de todo el país ni de todas las actividades económicas, pues otros estudios refieren un mayor promedio salarial para las industrias y menores remuneraciones en el interior del país. El informe de coyuntura de Colindustria, por ejemplo, presentado por esta organización para el cuarto trimestre del 2022, señala un promedio de $170 de remuneración para el personal obrero de este sector, que engloba distintas medias según el tamaño de la empresa, pues las pequeñas pagan $156,71, la mediana $185,59 y las grandes $193,30. Es entonces el salario promedio en Venezuela, que en todas las circunstancias, en todas, está muy por debajo de la canasta básica alimentaria, según lo indican estudios diversos, y que estarían aproximadamente ubicadas en $486, la canasta básica alimentaria para Venezuela. Por otra parte, Rafael Narváez, abogado, es parlamentario y defensor de los derechos civiles, hizo declaraciones sobre la trama de corrupción y la denominó un crimen contra el pueblo que sufre a manos de un Estado que no tiene como prioridad la calidad de vida y el bienestar social de la población, todavía sometida a una hiperinflación bestial que convierte sus salarios en sal y agua. Estas declaraciones del activista se agregan a la siguiente: es despreciable la conducta del Estado, que continúa sin oír el reclamo justo de los docentes, los trabajadores de la administración pública en general, que se están muriendo de hambre, y la respuesta que se sigue dando es la misma excusa de que no hay dinero. Narváez sostiene que aunque se procese y se condene a los responsables de este desfalco de miles de millones de dólares, es irreparable el daño que se le ha hecho a los pacientes crónicos que no reciben tratamiento en hospitales, que están en condiciones deplorables, y familiares que deben comprar todos los insumos para ser atendidos. Mientras tanto, se sigue ignorando el reclamo de sueldos y pensiones justas para soportar la crisis económica, el colapso de los servicios básicos que le hace la vida imposible a los ciudadanos, al estado deplorable del sistema público, desde preescolar hasta las universidades, la escasez de combustible porque las refinerías funcionan a media máquina, y todo esto porque se robaron los recursos. Finalmente, el exparlamentario expresó sus dudas de que el sistema de justicia pueda sentenciar a los verdaderos culpables de esta charca putrefacta, como la llama, por su falta de autonomía. Ante esto, Narváez afirmó que estos actos de corrupción comprueban que estamos en presencia de un régimen que usa como política la violación sistemática de los derechos humanos. Es la posición de este defensor de derechos humanos, quien señala una cosa bien clara: la corrupción es una charca putrefacta que afecta a todo un país. Vamos a escuchar este reporte especial. María Bardevial, vicepresidente del Movimiento Socialismo Más en Venezuela, le dice al presidente de facto Nicolás Maduro que se prepare para hacer oposición. Va a perder, según ella afirma, la próxima elección presidencial en Venezuela. También decía el presidente en esa locución, hizo un señalamiento de la posibilidad de adelanto de elecciones, violando nuevamente la Constitución, porque no le compete al Ejecutivo hablar de los procesos electorales. Las elecciones las puede adelantar el presidente Nicolás Maduro, pueden inmiscuirse en eso, puede violar la Constitución, porque lo vamos a derrotar. En las próximas elecciones, prepárense para hacer oposición y prepárense para rendirle cuentas al país cuando pasen, por supuesto, a hacer oposición y se recobren los caminos democráticos en Venezuela. Precisamente, nosotros hacemos un llamado para que se respete la institucionalidad, se respete la autonomía de los poderes, que el CNE, que es el que debe hablar de fechas y el que debe hablar de todos los procesos electorales, sea el ente que se pronuncie y no el Ejecutivo Nacional. Entonces, respete la Constitución y no la siga violando, presidente Nicolás Maduro.
Bueno, es la posición del Movimiento al Socialismo sobre este tema. María Verde Real, vicepresidente del Movimiento al Socialismo Más. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, sabroso escuchar a Ilan Chester a esta hora y ese tema precioso, el destino. Ahora bien, hay otras informaciones aquí en Venezuela, siempre Venezuela, iniciando este segundo segmento de la tarde de hoy. La organización Fundaredes señaló el aumento de las denuncias de trata de personas en el estado del Tamacuro, así como la implicación de distintos cuerpos de seguridad con las bandas que se dedican a este delito. En una investigación de la ONG se señaló que del Tamacuro, por su ubicación geográfica, constituye una excelente autopista para facilitar este tipo de delitos por parte de bandas organizadas bajo el tutelaje y la complicidad de funcionarios del Estado. De acuerdo al testimonio citado por Fundaredes, en el Delta hasta los oficiales se prestan para favorecer el tráfico de menores de edad. Después de abusar de ellas, las envían a trabajar a Trinidad, donde son explotadas por mafias de delincuentes. Las despojan de su documentación y se ven obligadas a servir de carnada para un gran comercio humano. Según las investigaciones de varias ONG y familiares, a partir del 2019 se incrementaron las denuncias sobre la desaparición de embarcaciones en los estados costeros como Sucre, Falcón y del Tamacuro, que serían vinculadas directamente a la trata de personas a través de distintas modalidades de explotación sexual, laboral y esclavitud forzada. Orlando Moreno, integrante del Foro Penal, quien fue consultado por Fundaredes en su investigación, aseguró que en las redes de trata estarían involucrados efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC, Policía Regional y Guardia Nacional, que trasladan a las víctimas en sus vehículos para que pasen sin problema hasta los campamentos y los puntos de donde salen las embarcaciones. Se ha conocido que los montos de traslado por esta vía rondan entre los 300 y los $400. La ONG además identificó la participación no solo de bandas de delincuencia organizada en la trata de personas, sino también de grupos armados irregulares como el Sindicato de Barrancas, las disidencias de la FARC y los patas de goma que operan en el delta venezolano. El Sindicato de Barrancas tiene presencia en sectores de los municipios Pedernales y Casacoima, vía fluvial, y en la frontera con Guyana, en la mina del Terror. Los patas de goma actúan en municipios como Tucupita, Antonio Díaz y la población de Barranca del Orinoco, al sur del estado Monagas, mientras que las disidencias de la FARC controlan Pisco, en la mina Valle de Upar. Terrible esta realidad de la penetración de grupos irregulares en el territorio venezolano y la trata de personas, la trata de niñas que lamentablemente han caído bajo estas redes de trata de personas. Una realidad, pues, de verdad bastante difícil y bastante dura de asimilar para un país como Venezuela. Bueno, la organización Zulia Humana ha presentado su programa para la promoción del evento de primarias en Venezuela. Veamos en qué consiste este trabajo. Saludo a todo el pueblo zuliano. Hoy el Movimiento Zulia Humana ha dado una rueda de prensa para pronunciarse. En primer lugar, a darle un apoyo contundente a la nueva Junta Regional Electoral de la Comisión Electoral de las Primarias que se juramentó la semana pasada. Es decir, como miembros de la plataforma unitaria, nosotros les damos total y absoluto respaldo a los 10 miembros que fueron juramentados como principales y suplentes y por supuesto les deseamos todo el éxito y desde luego todo el apoyo contundente para que se desarrolle en el Zulia el proceso de las primarias del 22 de octubre. En segundo lugar, nosotros queremos decirles que desde Zulia Humana el equipo ha venido preparando un proyecto de propuesta que vamos nosotros a presentar a la Comisión Nacional de Primarias a tal efecto de que podamos desde luego ponerlo a la orden y al servicio de todos y cada uno de los venezolanos y tiene que ver con un proyecto que hemos denominado Para Volver a Creer. Este proyecto consiste en hacer un taller de formación de multiplicadores para poder realizar los conversatorios de ciudadanos en cada uno de los sectores, de las barriadas, de las parroquias, de los municipios del estado Zulia y del país.
En este sentido, pues nosotros estamos trabajando para la formación, para la motivación y la difusión del reglamento de las primarias. Y por supuesto que de allí derivemos lo organizativo, las estructuras organizativas que se dejen para que podamos motivar y tener la mayor participación el próximo 22 de octubre de las primarias en el estado Zulia. Estamos convencidos que va a haber la mayor participación de nuestro pueblo y tendríamos nosotros la gran responsabilidad de seguir acompañando y trabajando en pro y beneficio de todos los venezolanos. Vamos a tener un solo presidente, el presidente que queremos, vamos a tener nosotros la Venezuela que queremos y vamos a luchar para que vuelvan nuestros hijos y nuestra familia a nuestro territorio nacional. Bueno, es la posición de este comité que ha venido apoyando el proceso de primarias y ahora con más fuerza. De acuerdo al Comité de Afectados por Apagones, el pasado mes de marzo, Venezuela registró 6.043 interrupciones de servicio eléctrico, 1.994 más que las reportadas en el mes de febrero. Es decir, el problema se agrava cada día más. La mayor incidencia de fallas se presentó en el estado Zulia, donde se registraron 655 interrupciones. Sigue el estado Miranda con 345, Cojedes con 343, Táchira con 342 y Mérida con 334. El conteo de la ONG también demostró que la entidad que sufrió menor cantidad de interrupciones en el servicio eléctrico fue el estado Amazonas con 121, al que siguió de cerca La Guaira con 122. Recordemos que en algunas zonas del país, especialmente en los estados del interior, los apagones pueden prolongarse por más de 24 horas. Casi desde el inicio del problema, el régimen achaca las fallas a imaginarios ataques externos y a las sanciones que supuestamente impiden modernizar y mantener el sistema eléctrico. Destaca el hecho que los reportes mensuales de Corpoelec dejaron de publicarse en el 2009 y el documento de rendición de cuentas que el Ministerio de Energía presenta cada enero a la Asamblea Nacional no detalla las cifras de generación eléctrica en el país. Por su parte, Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, se reunió con el embajador de China en Venezuela, Li Baoran, para hablar de cooperación en esta materia, así como proyectos estructurales que se están llevando a cabo en el país para el fortalecimiento del sistema eléctrico. No deja de ser pura palabra, puro palabreo. Acciones concretas, efectivas, son necesarias en el sector eléctrico nacional si se quiere salir de ese marasmo, de ese hueco en el cual nos ha metido la gente de Corpoelec y el régimen de facto. Vamos a escuchar ahora a Juan Pablo Azuaje, que desde el Cono Sur nos presenta su informe desde Chile, exactamente, para el Siempre Venezuela. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les contamos que se mantiene la disputa política por fijar una posición contra la migración, lo que es calificado como el gran problema de la nación. Los grupos opositores al gobierno, encabezado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast, propusieron al gobierno del presidente Gabriel Boric la creación de un ministerio o un ministro con tareas especiales en el área migratoria. También la posibilidad de que sea una especie de SAR o poder mayor sobre los cuerpos de seguridad y el propio Servicio Nacional de Migraciones, así como de aduana y tesorerías. Kast, quien preside el Partido Republicano, pidió llamar a la figura SAR anti-inmigración, así como refirió que para llevar un orden es necesario también la creación de residencias donde se concentre a quienes serán expulsados. Kast también acusó al gobierno de solo pensar en la seguridad del país luego de la muerte de 3 carabineros, por lo que dijo que la delincuencia está en todos los niveles de la sociedad y no solo afecta a los carabineros o a los cuerpos de seguridad. Quien también intervino fue el diputado Andrés Longton, quien dijo que el principal problema es que Boric busca romantizar el problema migratorio. Lo que sí pidieron ambos y coincidieron es que se hace necesario que el ingreso por pasos no habilitados sea considerado un delito de cárcel, por lo que exhortaron a que exista presunción de delito a quienes no tengan documentos chilenos
para demostrar su estadía legal en el país. Ambos dejaron claro que todo ello debería estar dentro de la nueva Constitución como un indicativo del resguardo a la frontera, con el apartado de que toda persona que entre ilegal comete delito y debe ser expulsado. Mientras, los entes de respaldo y apoyo a los migrantes han pedido a que todos porten sus documentos que le permitan demostrar su legalidad, en tanto que a quienes no lo tienen se acerquen a las fundaciones en busca de una solución al problema de su regularización en el país. Se estima que en Chile hay más de 400.000 migrantes sin ni siquiera una cédula temporal que les dé legalidad en tierras australes. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así este segmento del programa, el tercero de la tarde, la segunda hora, Siempre Venezuela. Lo hacemos con nuestro invitado permanente en la sala, el señor Carlos Uzcategui el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy tú, Alan, y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio a esta hora. Alan, bastante preocupado, un comentario muy disímil, un puntual con la Unión Europea, aparte de algunos países latinoamericanos, y por supuesto con el tema migración o situación política de Venezuela que lidera actualmente el presidente Gustavo Petro, será en Bogotá. Bueno, esta reunión, digamos, ya Petro dejó tiradas algunas cartas. Sí. Ha dicho que es necesario que se levanten las sanciones y es necesario el tema de la paz. Pero Juan Guaidó le respondió ayer bien claro. Le dijo, mire, es que si se levantan las sanciones no va a haber paz, porque este gobierno, este régimen, lo único que funciona es con la presión. Y si le quitas la presión, le das un cheque en blanco para que haga lo que le da la gana, especialmente en este momento. O sea, fíjate que Petro ha sido muy cuidadoso para decir, para hablar del tema de derechos humanos. No lo ha tocado. No lo ha tocado. Habló de derechos humanos, pero de una manera muy tangencial, cuando le pidió a Venezuela que se reincorporara nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos. Pero es que cuando tú te reincorpores, siendo como Venezuela, como régimen de facto, si tú te reincorporas, te encuentras de frente con X cantidad de casos que ya están con sentencia y resueltos y que tienes que atender apenas te incorpores. Por eso es que el régimen no le interesa incorporarse, porque abre otro frente de crítica permanente al tema de derechos humanos y no es porque se lo inventen, es que es la verdad verdadera, es que este es un Estado que viola los derechos humanos. El general Hernández Acosta, por ejemplo, cumple más de 4 años detenido, acusado de un delito que no cometió. Fíjate que lo de Hernández Acosta, cuenta lo heredana a su hija. Es una cosa impresionante. A él lo acusan de 3 delitos. Llega al tribunal y resulta que no hay pruebas para los 3 delitos. Y en el pleno proceso le inventan otro caso. Y sobre ese caso, sin haber hecho análisis, sin haber hecho investigación, sin haber aportado pruebas relevantes, lo sentencian. Esto es insólito, esto es romper el proceso. O sea, si tú llegas a un caso con tres denuncias, acusado de 3 presuntos delitos, y resulta que no te demuestran los delitos, se acabó el caso, se cierra el caso, y si hay otro nuevo delito, no se sigue el juicio, sino que simple y llanamente se corta el juicio, y hasta ahí llegó ese juicio por los 3 casos que quedan ya descartados porque no hubo prueba. Pero tuvieron que buscar uno cuarto, formalizarlo en juicio y en juicio decidir en una cosa que es totalmente violatoria del debido proceso. Pero bueno, ahí está Hernández Acosta, uno de los presos políticos del régimen de facto, cuyo único delito es ser bueno, es ser transparente, es ser honesto.
es ser uno de los líderes de su promoción, es ser más inteligente que estos. Y esto le inventaron pues toda esta trama para poderlo detener. Bueno, el tema es que esa cumbre va a depender mucho, primero, de la aceptación de la presencia de los Estados Unidos. Sí, Porque sin la presencia de los Estados Unidos, mire, eso no tiene vida. Porque, ¿qué quieren? Quieren llevar y encajonar a los Estados Unidos para decirle, bueno, levanten las sanciones. Eso es lo que quieren. Por lo menos estos nuevos defensores del régimen de facto. Y sí, y lo obviamente, bravo del caso, disculpa un momento, lo bravo del caso que van a estar unos países que tuvieron connotación como Noruega, Francia y México. Es decir, sería un triángulo bastante difícil porque cada uno tiene un criterio formado hacia lo que son las exigencias ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos Internacionales. Aparte de eso, para ellos Estados Unidos sería como quien dice un cadillo en el talón porque cojearían de una pata, porque los gringos no se van a dejar tomar el pelo así nada más, Alan. fíjate que la cumbre es el próximo martes, de hoy Sí, en 8. de hoy en Y, 8. y hasta el día de hoy no se sabe la confirmación de la presencia de Estados Unidos en la cumbre. O sea, ellos están tomando su tiempo para analizar esto. Ellos tampoco son unos bobos. Ellos saben que lo que buscan es encajonarlo, arrinconarlo para tratar de encontrar una salida para el régimen. Pero es que yo estoy de acuerdo, mire, con las sanciones, es que el régimen se ha sentado a hablar, porque Sí, ni siquiera con otros temas, con otras búsquedas de intermediación diplomática, ni siquiera con la intermediación del Papa. ¿Te acuerdas cuando el Papa intervino con el tema de los diálogos de paz en República Dominicana? correcto. Allí estuvo la intermediación papal, eso tampoco sirvió. Entonces, bueno, No, para nada. ahí está, a ellos les duele el bolsillo y la persecución penal. Esto es Exacto. lo único que les duele. Esa es la verdad verdadera. O sea, tú no puedes sentar a unos malandros a hablar de paz y de amor con flores. Tienes que sentarlos a hablar de amor y paz, pero también con una fuerte presión detrás, Y porque un si no, garrote, y un garrote. y un garrote, si no, no reaccionan. O sea, no reaccionan. No, no, Lamentablemente, para nada, en absoluto. creo que creo que esa es la falla de la visión del presidente Petro. Él piensa que con amor y paz se soluciona esto. No, 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 esto no es amor y paz. Esto, No, esto ya para tiene, nada. esto ya tiene una larga lista de delitos cometidos porque te estás sentando con un gobierno que está acusado ante la Corte Internacional de Justicia por un lado, pero por la Corte Penal Internacional por el otro. Está acusado nada más y nada menos que de delitos de lesa humanidad. O sea, ¿cómo le explicamos esto a aquellos que hablan de soluciones amorosas? Bueno, salvando lo de Elvis Amoroso, que ese Sí, sí, sí que tiene ese es mucho amor único. por El rey del Maduro. saxofón. Fíjate el Sí, caso, ya van 900 días del arresto de Javier Tarazona, 900, 800 y tanto de Roland Carreño. Fíjate, sí. 22 años tienen detenidos los policías metropolitanos aún, no le han hecho ni juicio, han recibido torturas, vejámenes, humillaciones, torturas psicológicas. Es decir, que esto sigue hacia adelante, Alan, aparte de todos los militares y presos políticos y presos que aún no sabemos dónde están, desaparecidos, escondidos en las mazmorras de algún lugar. Bueno, Carlos, fíjate, me acuerdas todo con esa enumeración que hiciste, me acuerdas de la denuncia que ayer el régimen hizo de que pobrecito Alessandro tiene 3 días vomitando, 3 semanas vomitando en la cárcel norteamericana. Eso le cayeron Mire, más las pizzas gringas. no, yo creo no, y además le ponen el dramatismo, vomitando sangre. O Sí, sea que el hombre está en las últimas, pero y que está siendo torturado. Y yo pues me cuesta tanto creer en unos mentirosos profesionales como estos, que yo me pongo a pensar en la cantidad de venezolanos presos políticos que han sido efectivamente torturados
que se ha demostrado la tortura, que se ha demostrado Estudiantes. las pésimas condiciones en las que transita su vida en las cárceles venezolanas, cómo estos presos han muerto, algunos de ellos en cárceles venezolanas, en una condición de verdad bastante lamentable. Y entonces me parecen tan descarados, tan falta de respeto, tan falta de compromiso humano. Estos que dicen y defienden a Alex Saab diciendo que allá en Estados Unidos lo están torturando y se olvidan de todos los venezolanos que aquí se ha comprobado efectivamente que son torturados a diario en estas cárceles venezolanas. Yo digo, el colmo del descaro, el colmo de la desfachatez, porque tú y yo y todos sabemos que es mentira que Alex Saab esté siendo torturado y que esté en una condición deplorable, grave, de salud. O sea, eso no se lo creen Eso no ni se lo creen ellos mismos porque saben que ese es un preso especial que de un momento a otro cantará o de un momento lanzará una poesía contra el régimen de Nicolás Maduro y tiene que estar bien cuidado, Alan. Tendrán paredes acolchadas. Tú sabes que hay una cuestión en los Estados Unidos donde cuando ven que el preso es delicado o es muy importante, no lo tienen en cualquier cárcel. Así es. Mira, Carlos, y hay otra cosa. Fíjate que a la enfermera de Chávez, tesorera Ujú. nacional, y a su esposo lo sentencian mañana. La Sí, Fiscalía de los Estados Unidos está pidiendo más de 20 años de prisión para cada uno de ellos. Ahora, eso sí me sorprende, porque fíjate a mí también. que a ellos le han pedido 20 años, pero sabemos de otros que ya incluso están en libertad después de haber cumplido penas de 5 años y haber Sí, remitido, acortado su detención, eh, porque se han convertido en sapos, ¿no? Para hablarlo sí. claro, se han convertido en informantes, para poner un nombre elegante a este asunto, en el tema de los casos que está persiguiendo Estados Unidos. Pero al parecer estos no hablaron o no tenían un buen abogado, pero le están dando duro. O sea, yo creo que sería la sentencia de prisión más alta si se llega en esos términos para algunos involucrados en tramas de corrupción relacionadas a Venezuela. Estamos hablando de 24 años para la mujer y Sí. 22 años para el hombre. En Ah, no, pero una, fíjate algo, cuando ya te dan esa sentencia de 24, 20 años a los cónyuges, fíjate algo, ¿qué habrán cometido realmente, en qué tipo de delito? Porque no lo han tipificado aún cuál es la causa real. Es decir, sí se ha dicho, pero algo más escondido tienen, Alan. no, yo creo, mira, por lo menos yo creo que hay funcionarios del Estado venezolano que han sido juzgados en territorio norteamericano y que han recibido sentencias leves. Yo no sé si ellos tienen la mala Leve. suerte de que alguien le hizo notar eso a la administración Biden, le hizo notar algo a la Administración de Justicia de los Estados Unidos y le dijeron, mire, ustedes sí han sido bastante suaves y blandos con varios de estos casos, 5 años, 6 años, 7 años con reducción de pena. Es que ya hay algunos que están en libertad, que cumplieron ya su Sí, pena, sí, 3 años y medio de prisión y ya salieron, están bajo régimen condicionado, pero están en libertad. Pero a estos le dieron hasta con el todo. O sea, sí, sí. si la solicitud de la fiscalía procede y el juez lo sentencia a más de 20 años, oye, es bastante duro. O sea, no es que el caso de corrupción no lo amerite, pero por lo menos hay otros casos que han sido más graves y Más en donde graves. ellos, pues, han salido mejor librados, digo yo. No sé. Fíjate el tema del pollo Carvajal, que todavía están a la espera de la extradición. Sí, la extradición del pollo es algo que no te sorprenda que ocurra en cualquier momento, porque Sí, ya está listo, ya está, ese pollo ya está en la parrilla, pero no sé qué ha pasado con España, que parece que no quiere dar el último paso. Y ellos han apelado todos los recursos. Bueno, el último recurso, que es lo que, de donde depende de un hilo la decisión,
Sí, es la denuncia que se hizo en el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, europeo, sí. donde está el caso. Porque ellos alegan que se les están violando sus derechos humanos y que, bueno, eso es lo que ha trazado realmente la decisión de extradición. Pero apenas se produzca la decisión, este hombre va extraditado y cantará como Pavarotti. Pavarotti va a quedar loco Pendejo. sí, frente a este nuevo cantante de la fauna venezolana. Y bueno, vamos a ver qué procede. Carlos, mira, yo estoy, o sea, uno dice, ya en este momento es difícil asombrarse frente a cualquier hecho de corrupción del chavismo. O sea, Sí, ya es cada vez la piel se te pone más dura e incluso hemos llegado a decir, bueno, un caso de $1 millón, pues es un caso pequeño, un caso, estamos hablando de un esos millón son de dólares. pendejeras. Sí, estamos hablando de $1 millón, $200.000, $300.000. Pero resulta que el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Montoya, nos Sí, ha señor. una historia de terror. En San Francisco, en el municipio de San Francisco del estado Zulia, construyeron una cárcel casi a punto de inaugurarla. El Ministerio Penitenciario decide derrumbar la cárcel. O sea, cuando ya la cárcel estaba lista, la mandan a derrumbar y ahora lo que queda son fragmentos de lo que en algún momento fue una cárcel nueva para el país ubicada allí. Y dicen que la decisión fue directa a Iris Varela y estamos hablando de un acto de corrupción de más de $50 millones. ¿Qué te parece eso? Alan, eso tenía que pasar. Que fíjate algo. Ve el caso de la cárcel nacional de Sabaneta en la circunvalación 2 en Maracaibo. Esa cárcel, Alan, no la han tumbado porque hay muchas cosas que están escondidas dentro de ese recinto. Y esto es 100% confirmado. ¿Tú crees que a Iris Varela le convendría que tumbaran también esta cárcel? Ahí son muchas las cosas que han venido sucediendo. Tú sabes, la isla de la Providencia, también tenían pensado hacer la cárcel nacional del estado Zulia en lo que fue el antiguo leprosorio que construyó el propio Simón Bolívar. Es decir, que hay muchas cosas que están pasando dentro de lo que son los recintos penitenciarios en Venezuela. La primera que mandó a cerrar las colonias móviles del Dorado se llama Iris Varela. Y para nadie es un secreto, la cárcel de Santa Ana, la situación en Tocorón. Alan, esto ha sido un desastre en el tema carcelario. Sí, Carlos, pero fíjate, lo que tú dices es cierto, pero lo que a mí me parece insólito es que la cárcel Es estaba ya increíble, prácticamente para inaugurar. ¿sí? O sea, ¿qué excusa? Porque ¿Cuál es la trama? esto no se conoce sino por Julio Montoya, pero ¿qué Sí. excusa debe haber dado el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para ordenar la demolición de una cárcel que se acaba de construir, que nunca se estrenó? No, no, para nada. Alan, mira, esto es insólito. Hay que tener a Julio Montoya, estar pendiente y hacerle una entrevista para que nos verse ese tema que está muy, pero muy caliente. Sí, así es. Bueno, te cuento que la división del Partido Comunista, alentada por el gobierno, empezó ayer en el Táchira. Allí el dirigente histórico del Partido Comunista en el estado Táchira se llama Henry Parr. Sí, señor. Él ha sido funcionario del gobierno, ha sido diputado, ha sido asambleísta. Es decir, ha tenido una vida bastante tiempo al frente del Partido Comunista en el estado Táchira. Pero ayer salió diciendo que el Partido Comunista no tenía dirección y que ellos iban a proponer una cumbre nacional para cambiar las autoridades del Partido Comunista. Autoridades que, por cierto, le han dicho cualquier cosa al régimen de facto y se han opuesto a Maduro. Entonces parece que han fomentado la división y esto lo denuncian los comunistas nacionales porque dicen que desde Diosdado Cabello se le ha metido en la cabeza a Diosdado Cabello y su grupo de que el Partido Comunista hay que acabarlo, dividirlo o cambiarlo y transformarlo. Y ya este es un guión repetido. Hace una, hace una rebelión en un estado
y luego solicitan al Tribunal Supremo de Justicia la intervención del partido y el Tribunal Supremo de Justicia determina la intervención del partido y el nombramiento de nuevas autoridades. Ese es un guión que ya conocemos porque ya se lo han hecho a otros partidos en Venezuela. Y parece que esta metodología de trabajo político se ha iniciado ayer en el estado Táchira, en donde buscan tumbar la directiva nacional del Partido Comunista, que ha sido dura, férrea, crítica del régimen de facto, por un personaje como Henry Parra, que es un histórico del Partido Comunista en el Táchira, pero que es un hombre que siempre ha trabajado con Maduro. O sea, esto es bastante, pero bastante sospechoso. Su esposa trabaja con Maduro, sus familiares trabajan con Maduro. Es decir, tenemos entonces una situación de una división inducida, manejada y manipulada y financiada desde el gobierno de facto. Alan, fíjate que tocaste el tema más importante que puede tener un hombre o una mujer o un ser o un dirigente de un partido, sea de izquierda, de centro izquierda, como lo queramos llamar. La parte esta, ¿ves? La mantequilla, la mermelada. Cuando ese hombre probó por primera vez una botella de buen whisky o de agua loca 18 años, le gustó. Cuando probó por primera vez un buen bistec de búfalo o un buen queso francés a los Jocú, bueno, esa persona se va a vender. El Partido Comunista de Venezuela, Alan, Diosdado y su grupo le va a cortar el cuello al gallo con la propia hoz y el color rojo lo van a mancillar. Ahora, sencillamente quedan pocos del Partido Comunista originarios actualmente en Venezuela, sobre todo en la parte central, en Carabobo, en el estado Bolívar y una parte en Maracaibo. Pero sí es cierto, se van a dividir y esa división traerá consecuencias muy notables ante un partido que pasa de 80 años de creado. Es decir, que el PSV está cortando cabezas y patas completas a todos los partidos. Han hecho lo que les da la gana totalmente. Bueno, y es un tema increíble que el Partido Comunista de Venezuela sea el principal crítico del régimen de Claro. facto de un sistema que ellos califican como neoliberal. Ellos acusan al gobierno de ser neoliberal, de ser capitalismo Y salvaje eso no se lo han perdonado. Y eso no se lo han perdonado desde Cuba, Ana. y de ser violador de derechos humanos, porque así lo han dicho las autoridades nacionales del Partido Comunista. Ahora les surge esta Sí, señor. división en el estado Táchira, que no dudo que es financiada por el Diosdado Cabello y su combo. Y esto Así es. pues va a derivar en lo que ya conocemos de historia. En la intervención del Partido Comunista, la designación por tribunales de nuevas autoridades y qué casualidad, van a ser autoridades vinculadas al régimen de facto. Y así el Partido Comunista va a cambiar su posición pública de una oposición a ultranza al régimen a un aliado más del régimen de facto. Todo por algo que ya mencionaste, el cochino dinero. Sí, señor. Indiscutible. Alan, antes de terminar el programa, ¿qué te parece a ti ese cacareo que tuvo ayer Nicolás Maduro con un vestidito azul, su traje azul y su programa nuevo? Porque ahora tiene hasta una persona, el bot, inteligencia artificial, una morenita muy bonita ella. Bueno, vamos a partir de una cosa básica. Maduro intenta emular a Chávez en este aspecto, pero Sí, hay que reconocerlo. Chávez era más histriónico y tenía más formación intelectual, tenía totalmente. más capacidad de manejo que un Maduro que ha tenido que buscarse, armar un show. El show de Maduro, podemos llamar ese programa. No sé cuál es el nombre que tiene. Maduro Show. Maduro más se llama. Fíjate que Eh, eliminó el, el, las fotos de Chávez, eliminó el color rojo. Es decir, que es maduro el show. Cualquier momento lo veremos tocando la batería, tocando el piano o cualquier claro. invento. Y con unas bailarinas allí. Y ahora La chica del llega petróleo. Maduro Show. Y un locutor ahí dándole paso a... porque cuando tú apelas al uso de la tecnología digital y la inteligencia
animada que ha artificial. generado el programa, estás convirtiendo eso en un show. O sea, Sí, la gente correcto. va más con curiosidad por ver cómo es la cosa. Un maduro pintado de azul es un motivo. Ay, eso es verdad. Y Ahí les darán, está. por supuesto, un pancito, un juguito para que asistan a ese nuevo show mediático de Maduro. Claro, es que definitivamente es eso, es este Maduro Show. Pero lógicamente, tienes que tener contenido, ¿no? Y en un Sí, programa como ese, seguramente se van a repetir las viejas historias, las viejas mentiras, y los índices de audiencia pues no serán tan favorables como se espera. Pero Maduro parte de un error. Él cree que él tiene capacidad histriónica. Él lo que es un frustrado actor, cantante, bailarín, músico. Es decir, su vida hubiese cambiado si alguien le hubiese regalado un cuatro en la edad juvenil. Y a lo mejor fuera mejor cuatrista así es. que dirigente. Pero bueno, ahí están las cosas, Carlos. Se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, antes de terminar, Alan, también ya van 60 personas que han sido arrestadas en el estado Táchira por el gobierno de facto de Freddy Bernard y parte son de la Policía Nueva Anticorrupción. Alan, sigue el escándalo y esto va a seguir repercutiendo durante todos los estados. Es decir, ellos quieren librar todo de la situación por la estatal petrolera, pero muchas cosas van a pasar en el transcurso del día de hoy, martes en la noche, en el día de mañana. Nos despedimos, Alan, será hasta mañana y a la audiencia, mil bendiciones para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre y siempre Venezuela. Bueno, amigos, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, en este último segmento de la edición vespertina correspondiente al 18 de abril del 2023. Luego de la reapertura de las fronteras de Venezuela con Curazao y Aruba, la Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que pide respeto al principio de no devolución y expresó preocupación sobre cómo esta medida afectaría a los venezolanos irregulares. En un comunicado redactado por esta organización, se señaló que el gobierno de Curazao, el 14 de abril, concluyó con la detención de 18 mujeres. No todas son venezolanas, pero 6 de ellas, según el comunicado de prensa, quedaron bajo la privación de libertad para ser deportadas. En este sentido, reiteramos que se debe respetar las garantías jurídicas y brindar un tratamiento digno y justo a estas personas. La organización agrupa a 89 entidades de defensa de la sociedad civil de las Américas, el Caribe y Europa, y exhortó a los estados involucrados a respetar los principios internacionales en el tratamiento de los derechos humanos. Nuestra preocupación, afirma, se centra en la apertura de las fronteras entre Aruba y Curazao con Venezuela y que esto genere aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular, pues constituye una inobservancia del ordenamiento jurídico internacional, señaló el comunicado. El principio de no devolución hace referencia al derecho de una persona a no ser devuelta, expulsada o rechazada de un estado hacia un territorio donde su vida, libertad e integridad física corran peligro. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y los Migrantes de América, en marzo del 2023 viven en Curazao 14.000 venezolanos y 17.000 en Aruba. Los gobiernos de Venezuela y los Países Bajos han subrayado los aspectos positivos de la reapertura, enfatizan en el intercambio comercial, pero no han detallado cómo van a abordar el tema migratorio venezolano. Sí, la situación es de verdad bastante difícil para los venezolanos que, como lo decíamos ayer, el mundo se les ha vuelto cada día más chiquito. La organización Politics es una organización dedicada al análisis de la circunstancia política en Venezuela y en otras naciones del mundo. Ella realizó un análisis del discurso político de Enrique Capriles. Interesantes los resultados, vamos a ver. Enrique Capriles es uno de los favoritos para las primarias de la oposición. Uno de sus fuertes es la comunicación política. A continuación, te contamos algunas de las claves que hacen de la comunicación política de Capriles una de sus principales apuestas para la victoria. Primero,
Agenda social. Enrique Capriles destina más de 2/3 de todas sus comunicaciones a hablar de la agenda social de los venezolanos. Lo hace en términos sencillos y entendibles. En lugar de hablar de problemas políticos macro, Capriles habla de cómo estos afectan en términos concretos y cotidianos la vida de la gente. Esto es un elemento sumamente importante de contraste con los demás candidatos que, por los momentos, se dedican en sus comunicaciones a hablar de los grandes temas políticos, que no son comprensibles para la mayoría de las audiencias. Segundo, ruta electoral. Capriles es el máximo exponente del mensaje sobre la necesidad de volver a la ruta electoral. Al romper temprano con el gobierno encargado a mediados del 2020, el exgobernador de Miranda se posicionó como el rostro de una estrategia alternativa hacia la ruta electoral. Ha enmarcado este mensaje sobre la necesidad de recuperar el voto como instrumento del cambio. 3. Expresiones populares. En entrevistas con Vladimir Villegas dijo que estaba calentando el brazo. Y en una reciente meeting con PJ preguntó en referencia a quienes atacaban más a la oposición que al chavismo: ¿eres molusco o eres marisco? Capriles se vale de las expresiones populares para facilitar la comprensión de su mensaje y consolidar definitivamente la conexión con su audiencia. Cuarto, símbolos y nostalgia. Las dos campañas presidenciales de Enrique Capriles ya forman parte del simbolismo político en la historia de Venezuela. La gorra tricolor, la vestimenta con franelas sencillas para conectar con el ciudadano común y sus afiches con el "hay un cambio" ya son parte del imaginario colectivo de la sociedad venezolana. En esta nueva campaña, Capriles resalta esos símbolos y apela constantemente a la nostalgia. Su objetivo es revivir en los venezolanos la esperanza y la expectativa del cambio que llegó a generar en 2012 y 2013. Bueno, interesante el análisis del discurso de Capriles. También Politics está realizando análisis del discurso de otros candidatos y vamos a tenerlo aquí en Siempre Venezuela para que usted se forme su propia opinión. Bueno, hay noticias. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, confirmó que la reunión entre la oposición venezolana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se va a realizar no el 25 de abril, sino el viernes y sábado 21 y 22 de abril respectivamente, es decir, este viernes y este sábado. El medio colombiano Caracol Radio confirmó el adelanto del encuentro que ratificó se va a realizar en Bogotá. Leiva reafirmó que el presidente de facto, Nicolás Maduro, no asistirá a la conferencia internacional. Él se queda en su casita, dijo Leiva. Aseguró también que más de 20 países han confirmado la asistencia al encuentro. Hasta el momento se desconoce cuáles son los actores de la oposición venezolana que van a participar en la reunión con el mandatario colombiano. Uno de los delegados del bloque opositor, Stanley González, confirmó el encuentro y sí, una comisión de la plataforma unitaria que participa en el proceso de negociación en México irá a Bogotá para reunirse con el presidente Petro para exponer nuestros puntos de visión que sirva como referencia antes de la conferencia del 25 de abril que se tocará el tema de la crisis en Venezuela. Interesante esto. Seguramente va a estar Gerardo Blay como cabeza de la comisión de negociación de la oposición en la mesa de México. Es importante que Petro tenga una visión más amplia del tema. No puede conformarse nada más con lo que le dice Maduro. Tiene que escuchar de viva voz de los factores de la oposición cuál es la situación y su visión del tema en esta mesa de diálogo en México. Y también tener una visión más clara en relación al tema ahora con esta cumbre que ha convocado para el próximo 25 de abril, el próximo martes. Bueno, la representación de la Mesa de la Unidad, Diálogo de México, ha insistido en la necesidad de volver a discutir sobre los temas importantes para los venezolanos. Veamos. Hay un pueblo que sigue migrando, hay un pueblo que sigue pasando necesidades, hay un pueblo que está protestando en las calles por justas reivindicaciones salariales porque el Bolívar no le alcanza, porque su salario no es digno. A ese pueblo le debemos el trabajo que tenemos que hacer. Invitamos a la contraparte a reflexionar y a volverse a sentar en la mesa cuanto antes. Los acuerdos no pueden seguir esperando. Tenemos mucho trabajo por delante. Hay que dejar la camorra de lado. Hay que remangarse la camisa y ponerse a trabajar.
Bueno, ahí está, es la misma visión de enero de este año. Sigue el tema. Los venezolanos merecen que se adelante esta mesa de diálogo y negociación que dé finalmente a lo que se busca, elecciones libres, transparentes, elecciones que permitan el cambio democrático del gobierno de facto, porque seguirle metiendo candela a la olla de presión como lo está haciendo el gobierno es algo que no es conveniente ni para ellos ni para el país. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El influyente senador demócrata Bob Menéndez de los Estados Unidos ha presentado hoy un plan en el que pide al gobierno del presidente Joe Biden abrir más vías de migración legal al país para paliar la escasez laboral, al igual que dar mayor ayuda humanitaria a los países del continente, entre otras medidas. El legislador, crítico con las políticas migratorias tomadas por la administración, ha informado ya tanto a la Casa Blanca como al Departamento de Seguridad Nacional de sus propuestas para gestionar la migración y los refugiados en el hemisferio occidental. El también presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado apuntó en un comunicado que el plan incluye en gran medida políticas que el presidente Biden puede llevar a cabo sin el Congreso hasta que los republicanos decidan trabajar con la administración para abordar el desafío actual. Entre ellas está ampliar las oportunidades laborales para los migrantes que no calificarían para el asilo, extendiendo el uso del permiso migratorio parole que concede entrada a una persona extranjera a los Estados Unidos. Esto permitiría que migrantes, tanto fuera como dentro de los Estados Unidos, puedan ocupar puestos que enfrentan escasez laboral según lo determinen los gobernadores de los distintos estados del país, detalló el documento. El senador también propone ampliar el programa de visas de trabajo temporales, H2, conceder un estatus de protección temporal para los ciudadanos de Guatemala y destinar más recursos para reducir la acumulación de casos de asilo. A la vez pide el gobierno más ayuda humanitaria a los países de la región que acogen migrantes y refugiados como Colombia, México o Brasil. La difusión de este plan llega el mismo día en el que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró ante un comité del Congreso que Estados Unidos espera un aumento en la llegada de migrantes en la frontera a partir del próximo mes de mayo. Mayorkas también pidió a los legisladores actuar para reformar el sistema migratorio y de asilo en el país, ya que en sus palabras está roto. El próximo 11 de mayo se levantará el título 42, una norma sanitaria que permite a las autoridades migratorias llevar a cabo expulsiones en caliente en la frontera con México. Entró en vigor en el 2020 bajo el gobierno del presidente republicano Donald Trump. La regla ha permitido la expulsión de 2,5 millones de migrantes según los datos de la International Rescue Committee. Es importante esta cifra, 2,5 millones de migrantes bajo el título 42. Increíble. Bueno, con este tema finalizamos nuestra edición vespertina del día de hoy. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores también en las distintas emisoras que hacen parte de esta cadena, de esta red de información de Siempre Venezuela. También nuestro equipo de colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos en una nueva edición de Siempre Venezuela. Que pasen una excelente noche. Recuerden, mañana nos volvemos a ver. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.